Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Paradojas Reconciliadas de nuevo. Estamos aquí con Gloria González. ¿Cómo estás, Gloria? Hola Gabriel, buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Todo en orden, afortunadamente. Me da mucho gusto. Sí, aquí también todo muy bien, afortunadamente. Qué bueno. ¿De qué vamos a hablar hoy? Habíamos quedado de hablar sobre un tema, pues un tema muy interesante, un tema también muy discutido, ¿no? Eh, Vamos a hablar sobre Abraxas. Así es. ¿No? Abraxas, bueno, para quienes no lo sepan, Abraxas es una deidad muy antigua. Pues hay varias ideas de dónde pudo haber salido. Hay quien dice que era una deidad egipcia, ¿no? Pero bueno, la verdad es que pues yo en lo que he estudiado sobre Egipto jamás había oído ahí el nombre de Abraxas. Y bueno, tenemos la referencia más directa sobre esta deidad viene de Irineo, ¿no? Irineo en el siglo I, siglo II después de Cristo, escribe un tratado contra la herejía. Entonces, pues ahí habla sobre Basílides. Basílides es un gnóstico del siglo I que menciona, ¿no? Que Abraxas pues es la deidad suprema. Y es un dios curioso y tiene que ver a lo mejor con lo que hemos estado hablando sobre esta manifestación de la dualidad aquí en la tierra como tal, ¿no? Eh, Abraxas, bueno, se le representaba de varias formas, pero la más común era un ser, ¿no? Un ser con, pues digamos, cuerpo humano, ¿no? Con torso humano, brazos humanos, pero con cabeza de gallo. Y en una mano tenía un escudo, en otra mano tenía a veces un látigo, a veces una vara, y bueno, por piernas tenía dos serpientes, ¿no? Que a lo mejor en principio pudiera parecer una imagen pues un poco extraña, ¿no? Inclusive, bueno, sabemos que la cristiandad, ¿no? O el cristianismo, a varios de estos dioses paganos, pues los ha convertido en demonios, ¿no? Así es. Entonces, en algún momento también, pues Abraxas, eh, la iglesia de repente lo considera como un demonio, pero pues en realidad no es el significado original, ¿no? Es como, por ejemplo, ¿por qué tiene el diablo, por qué tiene patas de cabra y por qué no tiene, no sé, patas de león o de otra cosa? Bueno, pues porque son, lo tomaron, ¿no? Específicamente esa figura del diablo con patas de cabra, pues lo tomaron de las fiestas lupercales, ¿no? El fauno luperco, que era un sátiro finalmente, uno de estos personajes que de la mitad para arriba es humano y de la mitad para abajo pues tenía cuerpo de cabra. Eh, y bueno, pues esa deidad menor de los romanos, ¿no? Que pues estaba relacionada con la fecundidad, ¿no? Y de hecho, si ustedes estudian un poquito el origen, por ejemplo, de la fiesta de la Candelaria, pues en realidad la fiesta de la Candelaria viene desde las Lupercales, que eran estas fiestas al fauno luperco, ¿no? Y bueno, pues de ahí viene este tema de que el diablo tiene patas de cabra. Entonces, bueno, con Abraxas ha pasado algo similar. Eh, Realmente, bueno, la interpretación, ¿no? Sería más bien, tiene cabeza de gallo, pues porque es una deidad solar, está relacionada. Pues recuerden que el sol, ¿no? En las religiones antiguas era muy importante, pues era el que calentaba, el que da la vida. Todavía ayer estábamos viendo algunos cantos de la Divina Comedia, del Paraíso. Bueno, el mismo Dante habla de esa capacidad, ¿no? Como el sol físico absorbe o de alguna manera tiene toda esa luz espiritual que es la gracia, ¿no? La gracia de la divinidad y la transmite a los seres vivos. Entonces, bueno,
Abraxas en ese sentido se identifica con el gallo, pues el gallo es el que saluda al sol, el que canta cuando sale el sol, relacionado con estos ritos solares. Y es un dios curioso porque a pesar de que es el dios de todo, o sea, del bien y del mal, no hay aquí una división de, como en el judaísmo o el cristianismo, ¿no? De que hay un dios bueno y hay otra parte mala. Abraxas reúne todo en sí mismo. Y aún así, bueno, se supone que tiene en las manos, tiene el látigo para castigar y el escudo para defender, ¿no? O sea, en teoría hay quien lo interpreta con esta cuestión donde castiga a los malos y defiende a los buenos. Y bueno, las dos piernas de serpiente, o las dos serpientes en lugar de piernas, pues tienen que ver mucho con esta dualidad que llega a la Tierra, ¿no? Se les ha comparado también, por ejemplo, con las dos serpientes que están en el caduceo de Mercurio, ¿no? Que igual pues podría relacionarse con el Kundalini, ¿no? Ya en las tradiciones de la India, estas dos corrientes que atraviesan desde el chakra base, ¿no? hasta arriba, ¿no? Hasta el chakra de la corona, que cuando dicen que cuando uno se ilumina, pues hay dos corrientes energéticas. Y bueno, pues hablamos otra vez entonces de dualidad, ¿no? Pero Dime, Abraxas tiene muchos más significados. Adelante, Gloria. a mí me gustaría comentar acerca de lo que estás diciendo de Abraxas. Bueno, como bien dices, Abraxas tiene la cabeza de gallo precisamente porque se hace esta referencia al sol, pero también se podría considerar como esta iluminación que tiene el individuo cuando, perdón, empieza a comprender los procesos naturales dentro del universo y del planeta en el cual nosotros nos estamos desarrollando. Perdón, ¿a qué me refiero con esto? Eh, es verdad que hasta el día de hoy, aunque los antiguos lo hacían muy como era algo para ellos muy evidente, con el tiempo y con la modernidad y con todo lo que vivimos en el mundo contemporáneo, se nos olvida que en realidad el sol es el que nos da la vida, ¿no? O sea, en realidad, aunque digan que no y aunque los antiguos veneraran al sol, en realidad sigue siendo una base sustancial en la Tierra que el sol da la vida, porque sin sol pues no habría plantas, no habría animales y además. Pero en el ser humano también hay una simbología ahí que es si yo estoy cerca de la luz, es decir, del sol, ¿no? Eso significa que yo tengo una sabiduría mayor. Ahora, ¿por qué hago hincapié en esto? Porque lo más importante que tiene el ser humano es su mente. Y la mente tiene la sabiduría. Y antiguamente la sabiduría estaba digamos que representada por el sol, por la luz, ¿no? Propiamente, o sea, es tener luz, ¿no? Y se dice que el gallo canta cuando el sol sale, pero ya simbólicamente podría ser el sol, el gallo canta en mí porque yo ya tengo un interés en tener una cierta sabiduría que en realidad habla de la espiritualidad, o sea, de la búsqueda de la espiritualidad. Muy bien. ¿Y qué pensarías entonces que son las dos serpientes, las dos piernas que tienen Bueno, como serpientes? fíjate que antes de pasar a las dos piernas de serpientes, a mí me gustaría también comentar algo que es muy importante. También se puede considerar que el escudo y también el látigo, como lo dices tú, ¿no? Es para defender o para atacar, pero son como más bien el rigor y la misericordia. Mm. Es como un poco el ser humano, por eso creo que Abraxas tiene el cuerpo de humano, tiene estas dos capacidades. Por un lado, puede ser misericordioso, ¿no? Que algunos hasta le llaman el camino de la mano derecha, puede ser misericordioso el ser humano, o bien puede tener mucho rigor, ¿no? Que sería el camino de la mano izquierda. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si el ser humano está en el centro, puede ejercer un juicio, y ese juicio lo va a llevar a que sea misericordioso o sea severo. Depende solamente del ser humano.
O sea, en realidad, claro, hay una moral, hay una base ética y todo esto. Sin embargo, la última decisión la tiene el ser humano. ¿Y dónde está esa decisión? Pues en lo que se podría considerar como la voluntad. La voluntad del ser humano es la que hace el equilibrio entre la misericordia y el castigo, ¿no? Entonces es el juicio. Yo tengo mi juicio, pero a partir de mi voluntad yo lo voy a ejercer o no. Yo siempre voy a tener la oportunidad de decir que sí o de decir que no. Ahora bien, de las serpientes, yo creo que tienen que ver con la sabiduría, pero ya en el punto de vista del reflejo de estos dos, digamos que de estos dos parámetros, ¿no? De la misericordia y del rigor. ¿Por qué? Porque yo con el saber que tengo, o sea, es decir, ya con el conocimiento que tengo, puedo aplicar la sabiduría para un bienestar o para un malestar, ¿no? El chiste, digamos que de las dos serpientes que van en el caduceo de Hermes, pues también es que se van entrecruzando porque son principio femenino, masculino, ¿no? Positivo, negativo, pero también es la fuerza y el rigor, ¿no? También es la misericordia, todo esto que el ser humano va a adquirir, pero solamente a través del conocimiento, de su estudio. Y de la naturaleza, sí, pero también del mismo. Es Sí, mío. muy bien, muy bien. Oye, me acordé de una anécdota ahora que comentabas esto de la justicia y la misericordia. Pues bueno, cuando yo estudiaba runas nórdicas, igual, ¿no? Hicimos una práctica, digamos, Uh -huh. donde nos dibujábamos runas en el cuerpo, ¿no? Para ver qué efecto había de estas energías. Que de hecho, pues sí nos decía nuestra maestra, ¿no? Pues, o sea, se las dibujan con algo que se pueda quitar, no se las vayan a tatuar, porque entonces sí, ya la molamos, ¿no? Y justamente, pues bueno, de la justicia hay una runa que es del dios de la justicia, Tyr, ¿no? Y bueno, ya me la puse. La misericordia es difícil encontrar ahí porque pues estás en una tradición vikinga, ¿no? Pero bueno, hay una runa que es como la madre que nutre. Y dije, bueno, pues es lo más parecido a la misericordia. Y bueno, pues el resultado no fue muy agradable, la verdad, sobre todo por el tema de la justicia. Yo que decía, como tú planteabas, ¿no? Quiero ser justo y misericordioso, pues más bien ahí como que se aplicó justicia sobre mí, digamos, que fue lo que Sí. pasó. Y Claro, entonces, sí, sí, claro. Al final, o sea, en realidad, digo, claro, uno siempre podría pensar que es para el otro, pero no, en realidad todo esto es para uno mismo. O sea, ¿cómo yo voy a ser misericordioso con el otro si no puedo ser misericordioso conmigo mismo, ¿no? O cómo voy claro, a aplicar la justicia o el rigor, la severidad, si yo no puedo ser severa conmigo, ¿no? En algún momento, en una de las clases que nos diste, bueno, que nos has dado de la Divina Comedia, comentabas, no me acuerdo bien cómo va la frase, pero a mí me quedó muy clara como en la mente que decías que cómo una persona puede templar su carácter, algo así decías, ¿no? Si no puede controlar, creo que su apetito, algo así platicabas. Y claro. es cierto, o sea, ¿cómo yo puedo tener un carácter gobernable o cómo puedo considerar que soy una persona templada en carácter si hay cosas que yo no me puedo, digamos que tratar con severidad y para otras, ¿no? Que debería de ser menos severa, ¿no? O sea, soy como misericordiosa y entonces esa es una dualidad que se presenta en uno mismo. O sea, yo creo que la intención de estas divinidades antiguas, no solamente de Abraxas, sino en general, era representar al hombre, pero con todo lo que tiene, ahora sí que con todo, ¿no? Entonces, es mucho, para mí, sería como mucho más sencillo en la antigüedad decir, es que mira, tú puedes ser misericordioso, tú puedes ser severo, pero ¿de quién depende? De ti, ¿no? Ahí entraría ya un poco lo que es la voluntad y por supuesto entraría también pues la moral, ¿no? O la ética, ¿no? Que esa pues se va cambiando conforme va avanzando la civilización. Claro. Fíjate que escuché justo, a ver, hoy en día todavía, pues yo he encontrado ahí de repente en redes sociales personas que adoran a Braxas, ¿no? Que veneran a Braxas como tal. Y bueno, tienen un pensamiento, son finalmente pues gente de pensamiento gnóstico, tienen un pensamiento interesante, curioso. Y esta persona
decía que Abraxas, como divinidad o como deidad, estaba por encima de todo, pero por dentro de todo. Me acordé ahorita que decías, bueno, depende mucho de ti, ¿no? Depende mucho de ti el que seas justo, el que seas misericordioso y que empieces por ti mismo. Y de hecho decía que el gran problema actual, ¿no? de muchas religiones es que pues consideran que Dios está por encima de todo, pero le quitan esa parte de que está por dentro de todo, ¿no? Así es. Y entonces pues ya es como si tú no tuvieras ninguna chispa divina en ti mismo y solamente estuvieras dependiendo de causas externas, cuando en realidad pues también te toca hacer algo a ti. Fíjate que creo que desde mi punto de vista, desde lo que yo he estudiado, todos somos una manifestación. Todo y todo lo que vemos, todo lo que escuchamos, olemos, todo, es una manifestación divina, es una manifestación de Dios. Por tanto, todo tiene una chispa divina, ¿no? O sea, hasta las plantas, las piedras, todo tiene una razón de existencia. Si nosotros vemos así la manifestación divina, podemos llegar a entender que también el mal está como parte de la divinidad. O sea, yo pienso que cuando la gente habla de Abraxas en el sentido de es todo porque hay cosas buenas, malas o negativo, positivo, o como le quieras llamar, correctas, incorrectas, en realidad lo que te está diciendo es que si todo es divino, porque somos una manifestación de la divinidad, entonces también el mal es divino y el mal también lo tenemos nosotros. ¿Qué es lo que pasa? Que es más fácil pensar que hay un ser externo a mí que me está maltratando, porque es más fácil echarle la culpa a Dios o a quien sea divino, a decir yo tengo la culpa. Ahora, como te comentaba la vez pasada, claro, hay situaciones externas que a veces pareciera como que no tenemos, o sea, no entendemos ni por dónde viene, digamos que el momento desagradable, pero si uno de verdad hace un alto, yo pienso que uno sí puede llegar a entender el por qué se está viviendo esa situación. Yo, a pesar de que, bueno, no a pesar, yo creo en la reencarnación y hay como dos teorías, ¿no? Una de la gente que piensa que traemos como karmas, ¿no? O sea, pecadillos o como quieras llamar, de vidas anteriores y otras como que nada más de esta vida. Yo considero que es de esta vida. Yo pienso que todo lo que nosotros vivimos en esta vida que puede causarnos problemas es porque nosotros los ocasionamos con anterioridad. No creo que sean cosas de vidas pasadas, porque no tendría sentido que las olvidáramos cuando nacemos, ¿no? Pues si lo vienes a pagar, pues lo menos que podría suceder es que te acordaras de eso, ¿no? Pues digo, si no, como ahí sí no sabría. En fin, el asunto es que la verdad de las cosas es que los antiguos sí tenían mucho más claro este concepto de que todo es divino, tanto lo bueno como lo malo, o sea, el mal y el bien están unidos y que el ser humano tiene que aprender del mal para encontrar el bien. Y Abraxas yo creo que es una buena representación de eso. Hay otra cosa que también encontré de los gnósticos y que me parecía bueno, me pareció muy interesante, es el sentido de la culpa. Para los gnósticos, en especial los de Abraxas, no existe la culpa. En el cristianismo, en el catolicismo, sí hay un momento de culpa. Uno tiene que expiar sus culpas, uno tiene que estar dando golpes de pecho. Sin embargo, para ellos no existe la culpa. O sea, uno se equivoca porque pues así tocaba que uno se equivocara, ¿no? Pero pues, o sea, como que lo corriges en el sentido de, bueno, si me equivoqué, reconozco mi error, lo corrijo y avanzo. No existe la culpa. Claro. De hecho, hay un libro muy interesante, un libro ya, podríamos decir, un libro póstumo de Jung, que se llama Siete sermones a los muertos. Y en el tercer sermón, digamos que ahí es como una especie de alter ego de Jung, se cuenta como el arquetipo, él se manejaba en base a arquetipos, ¿no? Toda su psicología, su teoría psicológica hablaba mucho de los arquetipos. Y entonces hay un personaje que está hablando con los muertos justamente y les va dando sermones, pero es como, este personaje es como si fuera
el arquetipo mismo de Jung, ¿no? Como su alter ego, una cosa así. Pero bueno, justamente el tercer sermón habla sobre Abraxas. Y lo que dice ahí Jung es, los muertos preguntan, los muertos hagan de cuenta que salen todas las noches, ¿sí? Como pues, las almas que salen a lo mejor del panteón y se presentan y empiezan a escuchar el sermón, a hacer preguntas y escuchar las respuestas. Y bueno, Jung dice ahí que Abraxas justamente conjunta, pues toma de Yahvé, de hecho, ¿no? Toma del Dios de la Biblia, la bondad suprema, pero también toma del diablo toda la maldad y las conjunta. Entonces, es un ser que efectivamente todo lo que hace es para el progreso del alma del ser humano, ¿sí? De hecho, bueno, platicábamos la vez pasada de los arcángeles o de los 7 ángeles, ¿no? Que hay un octavo ángel, ¿no? Samael. Así es. E incluso, pues se supone que Abraxas le ordena a Samael que cree la maldad, ¿no? Que cree, de hecho, este mundo, ¿no? Porque en este mundo las almas podemos avanzar de una manera más acelerada. O sea, tú puedes estar allá arriba sin encarnar, muy tranquilo, y vas avanzando, ¿no? O sea, avanzar es, pues, regresar a la fuente, regresar a la divinidad, Así es. de donde saliste, finalmente. Pero pues allá vas avanzando de a poquito y a lo mejor habemos algunos, ¿no? Más aventureros y que queremos ir más rápido, que decimos, bueno, venimos a este mundo material que creó Samael, ¿no? Que Samael pues finalmente no es Abraxas, no es la divinidad última. Entonces, pues también su mundo es imperfecto y por eso hay dolor y por eso hay sufrimiento. Y bueno, venimos aquí, pero así aprendes más rápido, ¿no? Si quieres acelerar tu regreso a casa, ¿no? Tu regreso a la divinidad, pues entonces pasas una temporada aquí y aprendes más rápido, ¿no? Que de hecho ahí, si lo ves inclusive, yo alguna vez estaba pensando, bueno, pues de alguna manera habría que agradecerle a Samael, ¿no? Que decidió volverse el ángel negro, el ángel oscuro. Sería el equivalente, obviamente, a lo mejor a un Satanás, a un Lucifer cristiano, ¿no? Del cristianismo. Pero bueno, finalmente este Samael, él aceptó esa misión, ¿no? Aceptó ser el malo de la película, pero realmente era para ayudar a las almas a Sí, su de hecho, crecimiento. o sea, en realidad yo de lo que sé de Samael es que es un ángel o arcángel que tiene como finalidad ejercer la justicia divina en el ser humano. O sea, no es tanto, lo que pasa es que, bueno, sí habría que definir bien qué es mal, o sea, qué es el mal en sí, pero en realidad el ser humano cuando entiende algo mal, o sea, qué es el mal en sí, es porque está sufriendo. La intención del sufrimiento es que haya una severidad, o sea, ahí se está ejerciendo la justicia severa de la divinidad a través de Samael, porque el ser humano hizo una acción que necesita, digamos que pagar, o sea, pagar su deuda, por decirlo así, ¿no? Que digo, por el otro lado, pues hay otros ángeles o arcángeles que ayudan al ser humano a que esas malas acciones no se cometan. Pero aquí el asunto es el libre albedrío del ser humano. O sea, puede aparecer Samael, o puede aparecer Satán, o puede aparecer el mal en sí, encarnado como quieras, o bueno, así en la mente, como tú quieras, pero depende, por eso la voluntad está en el centro, porque depende del ser humano si realmente lleva a cabo esa idea o no. O sea, si el ser humano se permite ser tentado, que sería la tentación del diablo, de Satán o de Samael o de quien sea, en ese momento el ser humano va a cometer una acción que va a ser mala y que esa consecuentemente va a tener una, digamos que reacción que al ser humano también le va a afectar. O sea, el que cometió la acción mala le va a afectar ese mal también, ¿no? Si la persona decide no hacer ese mal y por el contrario ser misericordioso y tratar a la otra persona con más tranquilidad, y entonces Samael cumple su función,
¿Por qué? Porque el ser humano, por su libre albedrío, decide no portarse mal y entonces Samael ha cumplido su función. ¿Sí me explico? Sí, sí, claro. No, de hecho estaba pensando justamente en lo que hemos visto en nuestro recorrido de la Divina Comedia. Alguna vez comentábamos, ¿no? La Divina Comedia lo puedes ver como un gran y enorme poema de amor, ¿no? No de amor romántico de pareja. Lo que plantea ahí Dante es que pues realmente todo el ser humano está diseñado para amar, ¿no? Así es. El problema es qué amas y cómo lo amas, ¿no? Primero hay que aprender a amar lo correcto y después a amarlo de forma correcta, que de hecho ahí están las 7 terrazas del purgatorio, eso es lo que estás aprendiendo ahí, ¿no? Te estás purificando porque amas lo correcto y de la forma correcta. Entonces, tú podrías pensar en el tirano más grande que te imagines, no sé, Nerón, Calígula o el que tú quieras, o el malvado más malvado que tú quieras. Y seguramente también amaban algo, amaban el dinero, o amaban la sangre, o amaban a su familia, o algo, ¿no? Pero a final de cuentas el ser humano se mueve por amor hacia algo. El tema es, pues si te vas, si centras ese amor hacia las cosas materiales, pues sí, seguramente vas a sufrir, porque aparte las cosas materiales no son eternas, ¿no? Se van a terminar algún día. Entonces yo creo que Samael de alguna manera te está enseñando, ¿no? Ese camino de amar lo correcto y Yo, amarlo yo de la pienso mejor que, manera. yo pienso que la verdad es que la palabra amor en sí como que se ha desvirtuado con el tiempo, ¿no? A mí me parece que ahora la gente ama como muchas cosas y como que ama muchos momentos, pero en realidad no ama de verdad, ¿no? O sea, se genera un vacío existencial propiamente, ¿no? La gente piensa con la modernidad ahora en estas épocas, ¿no? Si tiene muchos pares de zapatos, porque ama todos sus pares de zapatos, se va a sentir plena, pero en realidad, pues esos pares de zapatos nunca van a hacer a esa persona sentirse plena, porque el zapato en realidad pues, no es amable, o sea, no lo puedes amar, pues, ¿no? O sea, no sirve para amarse. ¿Qué sirve para amarse? Pues las personas, ¿no? Pero ¿cuál es el problema del ser humano y el amor con otra persona? Hay apegos. La cultura, la verdad es que a veces la educación y el lugar donde nacemos nos hace mucho daño porque a veces uno piensa que el amor tiene que ser sufrido. No, ay, es que como yo amo a fulanito, aunque fulanito me trate súper mal, yo lo amo y voy a aguantar eso y más, ¿no? Pero en realidad eso no es amor, eso es no quererse a uno mismo, ¿no? Así habría que pensar en esta frase que dijo Jesús de Nazaret, ¿no? Ama a tu prójimo como a ti mismo. Y eso significaría que yo me tengo que amar a mí y después, así como me amo yo, voy a amar a los demás. O sea, si yo permito que alguien me maltrate, pues obviamente, o sea, no estoy amando porque yo a mí me estoy haciendo daño, permitiendo que alguien más me haga daño. Entonces, esa es la parte que a veces no se entiende. A veces, de verdad, por educación o por lo que sea, pensamos que tenemos que aguantar, como dice mi mamá, carretas y carretones, porque estamos con alguien o porque nos sentimos muy bueno y tenemos que salvarlo, o porque, no sé, la mente es muy rara del ser humano en ciertos temas, cuando en realidad el amor, pues es compartir con el otro, ver que esa persona crezca, que sea la mejor versión de esa persona y uno también sea su mejor versión, ¿no? Y que pues cada uno saque lo bueno y lo no tan bueno que tenemos, ¿no? Pero que al Claro. final pues haya una comunión de espíritus, ¿no? O una comunión de almas, que eso sería como la fusión de lo femenino con lo masculino, ¿no? Que sería como lo más natural. Sin embargo, el ser humano, pues ahí es donde la voluntad pierde, a veces aparece la severidad y a veces aparece pues la misericordia, mal entendida. Yo creo que el amor está mal entendido ya. Claro. Bueno, sí, la definición que diste pues, es una definición muy acuariana del amor, ¿no? Pero bueno, estamos ahora en la era de Acuario. Dicen que Jesús estaba muy adelantado porque pues a él le tocó nacer en la época de Piscis, pero el mensaje efectivamente era muy acuariano de repente. Y esto de yo ser la mejor versión de mí mismo y después darme a los demás, pues es justo lo que deberíamos practicar ahora, ¿no? Sí, y claro, estamos hablando
eh, cuando hablamos del amor, ¿no? Esta cuestión que hablábamos de la Divina Comedia, el purgatorio y demás, pues obviamente es el amor entendido como el amor más alto, que es la gracia divina, ¿no? Así. El amor del creador por sus criaturas y de a gratis, ¿no? Simplemente pues porque sí y ya, sin dar nada ni pedir nada a cambio, ¿no? Darlo todo sin pedir nada a cambio. Es a lo mejor una idea también muy platónica en el sentido del amor ideal, ¿no? El que vive allá arriba en el mundo de las ideas. Aquí, pues finalmente, como estamos en un planeta o en un lugar que es algo material, ¿no? Que ya está aterrizado, pues te va a llegar una idea menos perfecta del amor, ¿no? No es el amor ideal, no es la justicia ideal, no es la bondad ideal que está por allá arriba, en otro mundo, ¿no? Pero además por eso, porque también está el mal. O sea, entre más cerca estás de la divinidad o de Dios, por decirlo así, pues menos mal existe, ¿no? O sea, el mal en sí es una consecuencia de, es como la materia y la antimateria, ¿no? O sea, un poco existe la materia, por lo tanto existe la antimateria. O sea, si existe el bien, por lo tanto existe el mal. ¿Qué es lo que te aleja de la divinidad? Bueno, el mal. El mal, aunque a muchas personas no les guste, pues el mal lo tenemos todos. O sea, finalmente, a ver, hablando un poco de Abraxas, es que el mal lo tenemos todos. No, yo no creo que, bueno, no sé si exista, la verdad, pero una persona común y corriente, pues claro que puede tener pensamientos malos, ¿no? O sea, vamos, en circunstancias como muy particulares, puede ser que la gente que siempre dijo yo nunca mataría a nadie, no sé, a lo mejor en un momento determinado, por alguna circunstancia, termina matando a alguien. O sea, es que en realidad el mal lo tenemos todos. Lo que pasa es que tenemos un código moral o un código ético que nos enseñan en la escuela o en nuestra familia y que por lo tanto nosotros aprendemos a respetar ciertas leyes. Pero en realidad, mira, es muy fácil, yo lo veo así, ¿no? Hay gente que dice, es que yo nunca he matado a nadie. Claro que sí, mataste a los mosquitos, ¿no? Con el insecticida, claro que has matado. Lo que pasa es que no le das el mismo valor a ese acto de matar un insecto o una rata o una lagartija a matar a un ser humano. Pero la acción de matar en sí, en el ser humano, existe. Por ejemplo, ¿no? O sea, a eso me refiero con que el mal es un estado latente en el ser humano. Y yo creo que Abraxas lo que representa es ese estado latente de bueno y malo en el ser humano y cómo el ser humano puede tener, perdón, la elección de si es bueno o es malo. Hay gente que, la verdad, como tú lo decías hace rato, un tirano, ¿no? Pues puede matar a muchísimas personas, pero por otro lado puede querer, no sé, a alguien mucho, a su mamá, o puede tener algún amor por otra, no sé, por algo en particular. Pero el mal en sí existe. Y tan existe que ha habido guerras. Y hasta la fecha la gente, o sea, vamos, es que no tenemos que pensar en el pasado, ¿eh? Podemos verlo ahora, la gente en los equipos de fútbol, o sea, la gente o sea, en las porras, ¿no? O sea, en todos estos lugares la gente se tira al drama y se golpean por una cuestión de fútbol, de un deporte. O sea, esa, eso yo creo que es Abraxas. Es cómo el ser humano, por sus vicios y sus pasiones, por sus enojos, por su mala percepción de las situaciones, ¿no? Llega a cometer actos que después es que estaba fuera de mí, no sabía lo que hacía. Pero sin embargo, Abraxas lo vería como algo. En Abraxas ya no existe, efectivamente. Es que a lo mejor el tema es la noción otra vez del bien y el mal, ¿no? En Abraxas ya no existe esa noción de bien y mal. No, Simplemente hay el actuar y ya, sin etiquetas, ¿no? así es. Eh, vamos, nosotros tenemos la idea muchas veces de que aquí podemos nosotros actuar mal, ¿no? Los seres humanos, pero arriba, ¿no? A lo mejor los ángeles, y bueno, hay muchas más, ¿no? Se supone, hay nueve niveles o 9 coros angélicos, cada uno más o menos cerca de la divinidad, ¿no? Y con diferentes responsabilidades, características, etcétera. Se supone que arriba ya todos son buenos, pero en realidad
pues, quién sabe, ¿no? A lo mejor arriba también hay maldad, a lo mejor en menor medida, o a lo mejor las consecuencias de un acto malo son menores, pero pues nosotros estamos muy acostumbrados a que, no, pues los únicos malos o la maldad solamente existe aquí en la tierra. Pues quién sabe, ¿no? A lo mejor allá también hay cierto grado de... Alguna vez escuchaba a una persona que decía que en realidad lo que pasa es que nosotros, con este concepto del bien y el mal, somos los que más los que experimentamos las emociones de una manera más intensa, ¿no? Así es. Y eso es lo que busca a lo mejor la divinidad en un momento dado, o sea, el experimentar su creación. Y por eso estamos aquí. Te vas subiendo, ¿no? Llegas a los ángeles, arcángeles, los que son tronos, potestades, querubines, serafines y demás, pues a lo Sí, mejor ya mira, no sienten igual. hay algunas corrientes filosóficas orientales y un poco occidentales en donde se menciona que en realidad los ángeles nunca estuvieron como muy contentos. No hay que tomarlo esto no literalmente, ¿eh? O sea, así es la historia, pero no hay que tomarlo literal. Los ángeles no estaban muy a gusto con que Dios creara al ser humano. Entonces, lo que hace Dios es decirle a los ángeles, bueno, voy a crear al ser humano, y ustedes van a ser sus jueces, por decirlo así, ¿no? O sea, ustedes les van a ayudar a que actúe bien o a que actúe mal y así, ¿no? Que sería un poco también haciendo referencia a lo que hacen los planetas o cómo afectan los planetas en el ser humano. Porque claro, nosotros nada más pensamos que el Sol y la Luna nos afectan, ¿no? Pero pues en realidad todos los planetas deben de afectarnos. ¿Por qué? Pues porque somos parte del universo y como tal, pues, o sea, afectan, nos guste o no. Si Venus se dibuja en las plantas, yo no veo por qué no pueda Venus afectarme a mí como ser humano. O sea, no soy diferente al resto del planeta. Entonces, en el momento en el que los ángeles aceptan que se ha creado el ser humano, dicen, sí, nosotros vamos a ser como sus jueces, ¿no? Y por otro lado, los vamos a ayudar. Ahí serían como las jerarquías. Pero ya desde el momento en el que la historia cuenta que los ángeles o arcángeles o el lugar en el que estén no estaban de acuerdo, ya ahí te está diciendo algo. Ya te está diciendo que probablemente el mal existe. No, vamos, la libertad de elección, la libertad de sentimiento existe, digamos que en los grados superiores, ¿no? Dentro de la escala de la divinidad, ángeles, arcángeles y anexas, y luego ser humano y todos los demás reinos. Entonces, pues yo creo que sí, o sea, no, yo no creo, la verdad es que honestamente yo no creo que, bueno, en realidad yo no creo que el mal esté exento en otros niveles, ¿no? En los niveles superiores no tendría sentido. No tendría sentido que estuviera exento. Debe de estar latente por lo menos, porque si no, no se manifestaría en la Tierra, pues, en el planeta o en el ser humano. Claro, buen punto. Buen punto, y a lo mejor ahí viene tanto bueno, a ojos de nosotros, viene tanto la bondad como la maldad, ¿no? Viene desde allá arriba, desde Abraxas. Bueno, y para comentar un poquito más sobre esta deidad, el nombre, tal cual, el nombre Abraxas, pues no es un nombre cualquiera, ¿no? Es un nombre que si usamos la gematría con letras griegas, ¿no? Este nombre viene desde los griegos. Abraxas está mencionado en un papiro que tenía fórmulas mágicas encontrado en algún momento perteneciente a la cultura griega. Y bueno, Abraxas, si usas la gematría con el alfabeto griego, suma 365 justamente, ¿no? Que son obviamente los días que hay en un año. También se habla de que hubo toda una creación, se fue bajando toda esta energía, toda esta luz, ¿no? Desde Abraxas, no me sé realmente el proceso, pero van pasando como por diferentes entes que cada vez Claro. van aterrizando más la creación. Y se dice que Abraxas y toda esta corte de miurgos, ángeles y todo esto, pues realmente crearon 365 universos, ¿no? Entonces,
pues apenas nosotros seríamos uno de los 365 universos que creó Abraxas con toda su corte. Y es curioso porque si hoy tú ves todos estos temas de mecánica cuántica, teoría de la relatividad y demás, pues te hablan justamente de los famosos universos paralelos, ¿no? Y bueno, Abraxas también está relacionado con fórmulas mágicas, por ejemplo, el abracadabra, ¿no? Que también hay muchas versiones de qué significa. Hay quien dice es como hablo, creo, ¿no? O sea, la creación en muchas culturas se da con la voz, con el sonido. Entonces, el abracadabra sería pues así como yo voy, y por eso es relacionado con la magia y con los magos. A Claro, medida que yo porque voy habló y hablando, creó, ¿no? claro, Habló y creó. Lo que pasa es que, bueno, fíjate, yo eh, como que voy haciendo una hilación de todo lo que tú comentas, y bueno, aunque nosotros, los actuales, apenas estemos descubriendo esto, eso no quiere decir que los antiguos no lo supieran. Lo que pasa es que también hay que ver que hubo un momento en la historia del ser humano que muchos de los textos y muchas de la sabiduría antigua se perdió, se quemó, o, digo, desapareció, que, bueno, ahora les llaman, no sé, por ejemplo, los textos mágicos y todo esto, pero los antiguos sabían, o sea, los antiguos se ocupaban en observar a la bóveda celeste, o sea, los antiguos crearon pues ahora sí que todo esto de los signos zodiacales, y tan lo crearon que tienen sus 12 trabajos de Hércules, y cómo cada uno de estos signos y de este trabajo de Hércules le va afectando al ser humano, y al final es el avance del alma. Y entonces, ¿qué pasa? Ellos sabían, desde lo que yo creo, que existía en el universo una fuerza que afecta al ser humano, pero que no solamente afecta al ser humano como si el ser humano fuera el único privilegiado en todo el vasto universo, ¿no? O sea, o en el cosmos. O sea, es como el ser humano, claro, nosotros nos ponemos como muy importantes, pero en realidad en una de las fotos que presentó Carl Sagan en algún momento, o sea, se ve como la Vía Láctea, una cositita ahí, un puntitito ahí, ¿no? Y dentro de ese puntitito, pues hay el mini puntitito, está el ser humano. Por supuesto que todo está en el gran cosmos, ¿no? Y como te decía hace rato, si hay materia, hay antimateria. Y si hay luz, pues obviamente hay oscuridad y así subsecuentemente. Entonces, claro que yo estoy convencida de que los antiguos lo sabían, de que había este tipo de energía que, vamos, es negativa positiva, y que de alguna forma crea algo más y que afecta al ser humano. Y eso, para mí, desde el punto de vista, si quieres, astrológico o astronómico, pues va a afectar al ser humano. Porque no, o sea, no veo por qué el ser humano se tenga que poner exento de, como si estuviéramos aparte en una cajita de cristal. El ser humano está ahí flotando con todos los demás planetas, y hay leyes universales, o sea, del universo, en donde gracias a esas leyes los planetas no se colapsan, ¿no? No se estrellan unos con otros por movimiento o por peso o por lo que tú gustes y mandes, pero los planetas, junto con la Tierra y la Luna y todos, estamos girando en un orden predeterminado que esperemos no se rompa y que los antiguos conocían. Que ahora, fíjate, la ciencia se ha encargado de demostrar, pero está demostrando lo que los antiguos ya sabían. claro. Sí, totalmente, totalmente. Es conocimiento muy antiguo que la verdad ni siquiera sabemos bien a bien desde cuándo o desde dónde viene, ¿no? La arqueología, de repente, la arqueología oficial se basa obviamente en el método científico, donde, pues, si no hay evidencia, descarta, ¿no? Pero, bueno, o sea, cada vez se van encontrando cosas que retan, ¿no? Ciudades como, o no sé, o construcciones como Göbekli Tepe ahí en Turquía, o no sé, ciertos descubrimientos que dices, bueno, ¿y cómo pudieron hacer esto si se supone que pues, no había civilización en aquel entonces? O ciudades que de plano lo que te dan a pensar es que la fecha de inicio de una civilización determinada, pues no era la que hasta ahorita teníamos, sino que era todavía más antigua, ¿no? Entonces, pues yo creo que hay mucho por ahí todavía que Y bueno, realmente no se ha mira, descubierto. me desvié del tema, pero lo que sí quería comentar es que al final los antiguos le daban mucha importancia a la voz.
a la palabra, ¿no? O sea, esta parte de habló y creó, en realidad tiene una función. Era, me parece que Pitágoras, el que hablaba de la música de las esferas, por ejemplo, ¿no? Él decía que los planetas eh, creaban un sonido que repercutía en la Tierra y dado eso, nosotros también teníamos esta capacidad de emitir sonidos, que bueno, es que hablamos, ¿no? Pero cada voz es diferente. O sea, no existen creo que dos personas con el mismo tipo de voz, o sea, con el mismo tono, timbre y todo lo que tenga que tener. Entonces, ¿qué pasa cuando una persona habla? Eh, Está creando. O sea, digo, en el sentido de, está aplicando su voluntad. Entonces, si yo, por ejemplo, digo, tengo hambre, o sea, ya estoy ahí como creando en mí algo, hambre, ¿no? O sea, como ese tipo de cosas que a lo mejor son muy sosas, si se mira muy superficialmente, pero los antiguos creían y lo creían bastante, como que lo tenían muy claro, es que cuando una persona, digamos que ellos consideraran como sabia, un hierofante, un sacerdote, una persona de un rango místico alto, hablaba, esa voz repercutía en la naturaleza. De ahí el abracadabra, de ahí el Claro. abracadabra, Sí, como Aladino, ¿no? claro. Y bueno, había de hecho amuletos, ¿no? Se han encontrado piedras mágicas que justamente traen ahí la figura de Abraxas y traen letras, también traen vocales, ¿no? De repente traen una I, una A y una O, ¿no? I, A, O. También hay muchas versiones. Hay quien dice que I, A, O es, pues, como le decían a Yahvé los griegos, ¿no? Eh, Hay también quien dice, bueno, no, es que la I representa justamente esa conciencia interna, la O representa pues todo el mundo, todo el universo infinito, y no recuerdo a qué se refería la A, pero bueno, estas piedras pues eran amuletos de protección o eran amuletos mágicos, ¿no? Que en realidad a lo mejor hoy hablamos de magia y de repente, ay, ¿cómo crees? O sea, son cosas muy denostadas, ¿no? Pero la magia original, ¿no? Los caldeos y todo esto, pues estaba muy ligada a la filosofía, estaba muy ligada al conocimiento. Un mago era alguien que se la pasaba purificándose todo el tiempo, ¿no? Para poder adquirir esa sabiduría, ese conocimiento, poder hacer sus trabajos. No era alguien con un sombrerito que llegara con una varita y ya apareciera algo. No, eran personas que realmente estudiaban bastante, ¿no? Porque de hecho, bueno, finalmente lo que se consideraba en esa época mago, pues era una persona sabia. O sea, era un personaje sabio, considerado con un rango especial dentro de la tribu, dentro de la sociedad a la cual pertenecía, y que de alguna forma tenía una característica diferente a los otros, que por ejemplo podía ser el sanar, ¿no? O sea, era como doctor, ¿no? O médico, ¿no? Porque tenía esa característica porque había estudiado mucho, ¿no? A diferencia, por ejemplo, de un rey. O sea, un rey no podía curar, pero sí tenía un mago que podía aliviar el dolor, ¿no? De los soldados o de quien fuera. Entonces, ¿por qué a la gente ahora no le gusta pensar en eso de la magia? Pues la verdad porque son prejuiciosos, ¿no? Porque en realidad, digo, cualquier persona que practique cualquier religión, ya en el momento en el que se levanta y hace un ritual, cualquiera que sea, para cualquier religión, esa persona está haciendo magia, le guste o no. ¿Por qué? Porque está haciendo una serie de posiciones, una serie de oraciones, una forma de pensamiento que va a afectar en su vida diaria. O sea, una persona que se levanta y dice, yo me levanto y rezo el rosario, bueno, esa persona está haciendo magia porque espera que ese rosario le afecte en su vida para que le vaya bien. Si no, no tendría Claro. sentido que lo hiciera. Lo que No, pasa claro. es que a la gente no le gusta la palabra y no le gusta que digan, ay, es mago o es, no sé, brujo, bruja, lo que sea. Pero en realidad yo creo que es parte, viene como intrínseco en el ser humano el que haya una serie de, pues por decirlo así, rituales o de formas de vida que apelan a una parte espiritual que es la que lleva, digamos que implícita por la magia, ¿no? Por decirlo así. Claro, no, pues simplemente, ¿no? El acto de una misa, ¿no? Una misa Claro. católica, pues es un acto de magia.
Estás, claro. la hostia finalmente se está convirtiendo en algo más, ¿no? Así es. Si tú ves a los sacerdotes, bueno, yo he visto algunos que de verdad Merlín se quedaba corto, ¿no? Yo he visto sacerdotes así con la barba larga, 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 o sea, realmente tienen una energía que dices, bueno, este señor, pues sí, está en otro nivel, ¿no? Así es. O La sea, forma en que habla, la forma en que se conduce, la forma en que oficia la misa, simplemente dices, no, aquí sí pues, respeto porque este señor sí sabe lo que está haciendo. Pero es un acto de magia finalmente, ¿no? Es un claro, por ritual. supuesto. O sea, vamos, digo, yo no tengo nada en contra de la religión católica, pero como bien lo dices tú, el momento en el que se está presentando la hostia con el vino, ¿no? Pues eso, vamos, o sea, todo el mundo creo que piensa que en realidad, pues no es que te vayas a comer un pedazo de carne, te vayas a tomar una copa de sangre. O sea, en realidad es un acto mágico porque está haciendo un simbolismo. Eso, esa simbología que tiene la comunión en la religión católica, pues es como todos los católicos supongo que lo saben, bueno, pues es tener a la divinidad que está afuera en mí, por eso me la voy a comer, ¿no? O sea, por eso me voy a comer una hostia, ¿no? Bueno, que sería la carne de Cristo. ¿Para qué? Pues para que yo pueda participar de esa divinidad. Entonces ¿qué es lo que sucede? Que como que el ser humano pierde a veces la noción de lo que hace y entonces como que de repente dice, ay, yo no creo en la magia, pero pues yo creo que sí, porque es más, hay gente que dice, ay, es que yo siempre traigo mi pata de conejo, ¿no? O traigo Ujú. mi cachucha de la suerte o lo que sea. Bueno, oye, pues es que eso qué es, o sea, es, si digo, si no creyeras en la suerte, pues ahí sí te creo que no haya magia, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, regresando al asunto de Abraxas, es que a mí lo que se me hace interesante de Abraxas es bueno, de los gnósticos que creen en Abraxas, es cómo ellos sí lo llevan al interior, ¿no? Y no se quedan con lo externo de la divinidad. O sea, no es Dios allá y yo aquí, en este valle de lágrimas, esperando que en algún momento Dios voltee a verme y me quite, ¿no? Este castigo divino. En realidad ellos lo hacen como mucho más práctico en el sentido de, o sea, yo voy a ser dueño de mi propia circunstancia, de mi propio destino, por decirlo así, y voy a reconocer que si he hecho algo mal, lo puedo corregir, y si no, lo hice bien, o sea, si lo hice bien, entonces pues voy a vivir en paz, ¿no? Porque al final de eso se trataría, vivir en paz. Claro, ¿no? Inclusive, bueno, hay ciertas corrientes gnósticas que, así como uno busca de repente conectarse, ¿no? A lo mejor digamos, con la parte de luz, ¿no? Hay algunos gnósticos que dicen, bueno, pues también yo me quiero ir por el camino, por el otro lado, por el camino de la mano izquierda, Así ¿no? es. Que igual, o sea, va a haber mucha sabiduría. Si tú ves, por ejemplo, pues hasta los nombres, ¿no? Por ejemplo, Lucifer, pues es el portador de la luz, simplemente. Lo que pasa es que se le ha dado una connotación así muy, ¿no? O sea, Lucifer es como un Prometeo griego, es el que trae la luz a la humanidad, ¿no? Es correcto. Claro, te va a dar la luz, pero también te va a traer las tentaciones más fuertes, ¿no? Te va a traer las pruebas más fuertes. Entonces tú sabrás si quieres irte por ese camino, ¿no? Y a ver si aguantas esas tentaciones. No, pues sabes que yo no soy tan fuerte, mi voluntad todavía no está tan templada. Ah, bueno, pues no te vayas por ahí, ¿no? Vas a adquirir mucho conocimiento, pero pues también te puedes perder muy fácil. Pues Sí, vete por el claro. otro lado, vete por el lado de la luz, ahí se ve todo, y ahí pues seguramente habrá pruebas y tentaciones, pero no como si te fueras hacia Abraxas por el lado oscuro. Sí, bueno, es que al final, o sea, aquí el asunto siempre es la segmentación que hace el mismo ser humano, ¿no? De bueno, malo, o sea, como esta división, esta dualidad que constantemente tiene el ser humano, me queda claro que está marcada por la naturaleza. Sin embargo, lo ideal sería que el ser humano pensara en acercarse cada vez más a la divinidad, ¿no? Cada vez tener como
como una vida un poco más en paz, ¿no? O sea, no tan vertiginosa, no tan dura, por decirlo así. Lo que sucede desde mi punto de vista con la parte, digamos que el camino izquierdo o la mano izquierda, es que se vincula mucho a la materia, ¿no? O sea, realmente se empieza a volver algo como muy material, entonces te separas cada vez más de la luz, obviamente, ¿no? Porque estás como vinculado a la materia, pero, y claro, las pruebas, pues evidentemente como son materiales, pues son más dolorosas, porque yo pienso que cuando uno se acerca a la divinidad, las pruebas, como ya son más espirituales, por decirlo así, o más del estado del alma, más que en la materia, creo yo que se pueden llevar mejor, me parece. Cuando uno va por el lado izquierdo, aunque también vas, digamos, por el mismo camino, pero en realidad, pues es la materia, o sea, sí te va a doler, o sea, vamos, yo sé que a la gente le duele el alma a veces, ¿no? Pero creo que te duele más cuando te pegas en el dedo chiquito del pie, ¿no? Que cuando te duele el alma, ¿no? O sea, a eso me refiero. Las pruebas son diferentes, claro. Y Claro, todos los caminos, ¿eh? Cualquiera que sea va a repercutir en tu vida cotidiana. claro. Yo pienso, ¿no? O sea, a mí me queda claro que sí repercute en la vida. Claro, no, bueno, y al final también hablabas ahorita de golpearse a lo mejor un dedo, pero también hay situaciones que suceden en la parte material que pues, te pueden llegar a lastimar en el alma, ¿no? Espiritualmente. Así es, así es. No sé si espiritualmente, pero al menos te pueden crear una situación emocional tan fuerte que sí puedes llegar a cambiar completamente tu vida, ¿no? El hecho de que a lo mejor pierdas tu casa, ¿no? Pierdas tu empresa, no sé, cuestiones así. Pues hay gente que no aguanta y de hecho, pues toma otro tipo de medidas, ¿no? Fíjate que yo creo que ese tipo de pruebas, bueno, claro, yo no soy quien para opinar así tan superficialmente, pero en realidad cuando aparecen ese tipo de pruebas tan fuertes, yo creo que la intención es el apego, ¿no? O sea, es que a veces no nos damos cuenta, pero los apegos que tenemos son muy fuertes. O sea, a nuestra casa, a nuestra familia, a nuestros hijos, a nuestros papás. O sea, los apegos son tan fuertes y la verdad es que, lo voy a volver a decir, no me canso de decirlo, la educación y lo que vemos en la televisión, lo que vemos en internet es, si se muere tu mamá, digo, yo hablo así por poner un ejemplo, ¿eh? Le tienes que llorar y le tienes que sufrir y entonces ves al personaje, pasaron 10 años y entonces tú vas a adoptar esa postura de ese personaje, aunque al final, ¿sabes? Es como muy intrincado todo eso, como muy enredado para en realidad saber hasta qué punto el ser humano se ha pegado a ese bien o a esa persona como para que realmente su vida pueda llegar a destruirse. ¿No? A eso quería llegar. ¿Cómo un ser humano puede tener un dolor tan fuerte? O sea, perder una casa, perder un automóvil, una pareja, no sé. Yo sé, mucha gente me lo ha dicho, el dolor más fuerte que puede tener un ser humano es perder a un hijo. Yo no lo dudo, ¿no? Yo tengo a mi hija y claro, eso me queda como, sería un dolor insoportable, pero ¿qué tanto puede causarte ese dolor? Esa sería como la pregunta, como para que tú mismo decidas destruir tu vida si se considera que la vida es un regalo divino, ¿no? Que Claro. la diferencia, por ejemplo, de los ángeles, nosotros si nos tocamos, si somos tangibles, ¿no? O sea, si tenemos materia. Los ángeles, pues no, ¿no? Por ejemplo, entonces digo, ya hablando de la divinidad, pues Dios hizo a los ángeles y todo, pero al final dijo, bueno, el ser humano sí va a tener carne, ¿no? Y va a poder sentir, y va a poder tener su libre albedrío, independientemente de cómo vaya el camino de la vida y tal. Entonces, ¿qué tanto te puede llegar a afectar algo en la vida como para que tú atentes contra ti? Esa es como algo que no sé, no alcanzo a comprender. Yo pienso que ahí el apego es muy fuerte y la lección también es muy dura. Y a mí me parece que ese tipo de pruebas sí son más como de la mano izquierda, ¿eh? Digo, la verdad, Claro. para serte honesta. Pudiera ser, pudiera ser. Sí, bueno, quién sabe. Yo creo que a lo mejor eso va a ser muy difícil. Bueno, quien lo pueda entender estando encarnado, pues mis respetos, ¿no? Pero es más fácil a lo mejor cuando regreses allá arriba, ¿no?
y digas, híjole, otra vez voy a tener que volver a meterme ahí en el útero materno y pues estar ahí 3, 4 años de bebé, o bueno, menos, 2 años de bebé, un niño chiquito, crecer, aprender. Ay, qué flojera, ¿no? Bueno, pues sí, pero es la consecuencia de haber destruido tu vida. Digo, un ejemplo, volviendo a la Divina Comedia, lo tienes en el mismo Dante Alighieri, ¿no? Dante Alighieri lo exilian de Florencia, pues pierde, o sea, no nada más pierde su casa, pierde todas sus propiedades, pierde a su familia, pierde su patria, pierde a sus amigos, pierde todo, ¿no? Y al final lo que él decide hacer es una obra monumental, ¿no? En lugar de tirarse al drama o decir, ¿sabes qué? Pues mejor así no juego, ¿no? Pues órale, va. Y aquí está mi respuesta, ¿no? Claro, o sea, es un poco como el reto al destino, ¿no? Por otro lado, bueno, o sea, es como retar al destino, o sea, si ya me dejaste sin nada, pues ahora vas a ver cómo yo sí puedo. Es que ahí es donde estaría la voluntad, ¿no? Claro, O sea, ya recibí todo lo que me podía pasar y demás, ¿no? O sea, ya tengo hasta de sobra para regalar todo este mal, y sin embargo, mi voluntad como ser humano me permite llegar a hacer todo esto, y lo voy a hacer porque soy un humano y ahora sí que mi voluntad está. Dicen que uno de los primeros rayos de la divinidad o de Dios, pues es la voluntad, ¿no? O sea, claro. a partir de la voluntad, Dios crea. Si no existiera la voluntad de Dios, nosotros no estaríamos aquí. Hablando de Dios o como tú le quieras llamar, divinidad o lo que sea, el primer rayo es la voluntad. Entonces, y eso mismo es lo que tiene el ser humano, la voluntad. O sea, vamos, yo sé que hay gente que ha sufrido mucho, me queda claro, pero la voluntad de salir de ese sufrimiento para conseguir algo mejor o menos doloroso solamente depende del ser humano. Claro, sí, totalmente, O totalmente. sea, eso es, ¿no? Digo, no, yo sé que hay gente que dice, ay, es que yo he sufrido mucho, tú no me entiendes. Tienen razón, la verdad es que, pues no, yo no considero haber sufrido, ¿no? O sea, Sí, tanto. sí, no, definitivamente yo también creo haber sufrido mucho en mi vida, pero sí, vamos, también está el otro lado de la moneda, donde de repente hay personas que ves que están sufriendo, que a lo mejor les dices, oye, es que espérame, mira, yo te puedo ayudar, o simplemente el consejo de, pues es que ya no te vayas por acá, vente por acá, y el tema es el, no, yo me quiero ir, bueno, pues es que no puedo hacer nada por ti, ni nadie puede hacer nada por ti si tú mismo estás tomando esa decisión, ¿no? Por eso te digo, yo regreso a lo mismo, es que eso depende de la voluntad. O sea, es como Alcohólicos Anónimos, ¿no? ¿Cómo funciona Alcohólicos Anónimos? Pues por la Claro, voluntad de dejar de beber, claro, ¿no? O sea, sin esa voluntad, el alcohólico sigue bebiendo. O sea, bueno, claro, Alcohólicos Anónimos o cualquier lugar, ¿no? O sea, todos los actos del ser humano están condicionados por su voluntad. Y de ti depende tan básico como levantarte el día de hoy o no. Y más ahora en épocas de pandemia, ¿no? De vestirte y de bañarte o no. Claro, porque al final, claro, estás en tu casa, pues como ahora sí que como qué necesidad, ¿no? Pues nadie me ve, estoy claro, en mi casa, pues estoy a gusto. Claro, ¿de qué depende? Pues de ti, de cada uno de nosotros. Ya no está el otro que te mira y que te dice, oye, se nota que no te bañaste, ¿no? O sea, simplemente, claro, o sea, en actos tan sencillos uno puede ver la voluntad. Eh, en actos más complejos se puede ver lo que sería la misericordia y por el otro lado lo que sería la severidad en el ser humano. Pero son tres que tienen que estar trabajando al unísono, junto con el juicio. ¿No? El juicio claro, sería ya como la parte, digamos como la cerecita del pastel. totalmente. Bueno, pues muy bien, creo que ya nos extendimos un poquito. Ay, sí. Y aparte yo ya fui invadido por aquí. Sí, Pues, ¿de qué vamos a hablar la próxima semana? pues ahora tú dime. Ahora yo digo, bueno, vamos a hablar de la divinidad. Hola. A saludar. Vamos a hablar de la divinidad, ¿no? Muy bien, me Que parece. ya nos fuimos con Abraxas, bueno, pues ahí hablaremos un poco más a detalle Perfecto. de la divinidad en general, ¿no? ¿Te Pues parece? sí, está padre, porque luego hemos estado hablando de la divinidad y de Dios y así, y no,
no alcanzamos a plantear exactamente a qué tipo de divinidad o a qué Dios, ¿no?, nos estamos refiriendo. Entonces, Claro, al concepto en sí o al sentir o a como quieras llamarle, ¿no? Pero algo así muy, muy general podríamos tocar. muy Pues, bien. Pues pues muchísimas gracias. gracias a ti, Gloria, gracias a todos los que nos ven. Esperamos verlos la próxima semana y pues les mando un fuerte abrazo. Gracias por ver Paradojas Reconciliadas y gracias a ti, Gloria, No, al por contrario. atender, ¿no?, estas Al sesiones. contrario, Gabriel, muchísimas gracias a ti por permitirme participar. Y bueno, le mando muchos saludos a todos los que nos ven en Paradojas Reconciliadas y síganos viendo porque la semana que viene va a estar muy padre también. Bueno, Hablando de la divinidad. gracias, hasta luego. Un abrazo.